Bienvenidos a este programa de Corazón a Corazón, la entrevista. Soy Gilberto Rodríguez y te doy la bienvenida. Estamos originando por Apocalipsis Network TV y radio, también por el 99.1 FM en el este y norte de Orlando. También 101.3 FM en Caledonia, Wisconsin. Radio Alabanza Viva por el 97.7 en Bronson, Florida. Teleluz, Radio 1710 AM en Easton, Pensilvania. Alianza Cristiana of Network en el 87.9 FM. También por Roku TV, Apple TV y 40 plataformas más. También nos puede sintonizar a través de Corazón a Corazón por YouTube, Facebook e Instagram. Bueno, les damos la bienvenida a este programa de hoy. Para mí, una entrevista de lujo. ¿Por qué digo de lujo? Porque la persona que voy a estar entrevistando hoy, una persona muy especial en mi vida, una persona que aprecio y admiro y quiero muchísimo. Para los que están escuchando por radio, los que ya están viendo a través de nuestras televisoras, ya lo están viendo y posiblemente saben quién es, pero los que están por radio no saben quién es. Este hombre, un hombre con una trayectoria maravillosa, hermosa en los caminos del Señor, y Dios lo ha llevado a un lugar y lo ha posicionado hermosamente. Y hoy yo le quiero dar la bienvenida al reverendo Pablo Lavoy. Bienvenido, pastor. Un placer, Dios te bendiga, un placer estar contigo. Qué bueno tenerle aquí. Para mí es más que un privilegio, porque aparte de que es el reverendo Pablo Lavoy, es mi pastor, es mi amigo, es mi hermano, es un hombre muy especial en mi vida. Dios lo ha puesto en mi camino, ¿verdad? Y yo disfruto de mi pastor y de su amistad. ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo está todo? ¿Cómo está la iglesia? Gracias al Señor, todo está bien. Quiero agradecerle la oportunidad que me brinda de poder compartir contigo en este tu programa. A todos los que nos están viendo y escuchando, un saludo de parte de mi persona y de la familia y de la iglesia que me honra el pastor de la iglesia pentecostal de Forest City. Así que estamos contentos, estamos dispuestos a hacer muchas cositas para la obra del Señor. Amén. Y vamos a decir, para la información de ustedes que están cerca de Orlando, que la iglesia se encuentra en el 7215 de la Forest City Road en Orlando, Florida, y allí todos son bienvenidos. Eso es un anuncio no pagado. Bueno, pastor Pablo Lavoy, qué bueno tenerle aquí. Vamos a comenzar esta entrevista amena, ¿verdad? Porque estas entrevistas son amenas. Y me gustaría que me comentara, me hablara un poquito sobre su niñez, el entorno de su crianza. ¿Cómo fue esa niñez? Mira, yo tengo que decirte que mi niñez fue una niñez, diría normal, dentro de lo que cabe. Un niño muy tranquilo. Soy el sexto de 7 hermanos. Así que tuve una niñez muy bonita. Mis padres fueron unos padres ejemplares. Me educaron, me formaron. Mi papá era un hombre muy dado, ¿verdad?, a suplir necesidades del hogar, a cuidar de su familia. Mi mamá, una mujer cariñosa, amable, tierna, que también nos inspiraba esa confianza, esa seguridad. Así que tengo que decirte, en términos generales, mi niñez fue una niñez muy buena. Creo que sí, la catalogo muy buena y muy bendecida. Fantástico. Y entonces, ¿cómo se fue desarrollando esa niñez hacia la juventud, pastor? Pues mira, en términos de educación, pues era un niño de escuela que pues, era un niño, no era tan dedicado a los estudios, ¿verdad? Porque siempre hacía unas travesuras y unas cositas. Pero de esa etapa de niño, pues fue un niño muy tranquilo. Luego después voy transicionando a lo que obviamente la adolescencia. Y ya la adolescencia, como todos sabemos, la adolescencia es una etapa en la vida del ser humano bastante difícil, ¿no? En ese proceso pasas de la niñez, dejas de ser niño para convertirte en un adolescente, un joven. Entonces esa dinámica, esa transición, esos cambios, pues son cambios bastante difíciles. Y si uno no se prepara
¿verdad? O los padres de uno no le dan esa formación, esa dirección, pues obviamente en ese caminito pues pueden pasar muchas cositas, que fue lo que realmente experimenté, ¿no? En esa transición de dejar de ser niño para ser un adolescente. En esa dinámica pues es donde tuve mis dificultades en el camino. Okay, en torno a eso, le pregunto, ¿usted nació en el Evangelio, siempre fue en un hogar cristiano, o usted conoció al Señor en el camino? Sí, no nací en un hogar cristiano, no nací en un hogar cristiano. Claro, mis padres no iban a la iglesia, a ninguna iglesia, pero obviamente tenía una tía, la hermana de mi mamá, que era ¿verdad? Esposa de pastor, y ella se dedicaba a buscarnos a nosotros, a mi hermano y a mí, para ir a la iglesia. Así que yo fui teniendo ese acercamiento, esa experiencia con el Evangelio a través de mi tía, que nos iba a buscar todos los domingos a la casa. Curiosamente, mi papá era muy fiel todos los domingos, levantándonos en la mañana para que nos preparáramos para ir a la iglesia. Así que él procurara que todos sus hijos ese domingo en la mañana se vistieran y se preparaban para cuando fuera mi tía a buscarnos, todos teníamos que ir a la iglesia. Así que papá no iba, pero él procuraba que en ese domingo había que ir a la iglesia. Así que estaba siendo responsable, porque entendía que obviamente ese era un camino que más adelante puede ser beneficioso para todos sus hijos, ¿no? Así que papá fue muy diligente en ese sentido. Ahí fue que tuve esa relación con el Evangelio, la escuela bíblica, las lecciones bíblicas, ese tipo de ambiente lo fui experimentando a la edad de 7, 8 años aproximadamente. Así que no nazco en el Evangelio, mis padres no eran creyentes, pero obviamente quisieron en alguna medida encaminarnos en esa dirección. Qué bien. Y entonces eso me lleva a hacerle otra pregunta. ¿Cómo entonces conoce al Señor? Pues obviamente, como te menciono, dentro de ese proceso de adolescencia, la transición de adolescente a joven, pues obviamente uno se rodea en la escuela de amistades que obviamente no son quizás las mejores, a personas que uno elige, ¿no? Uno las selecciona. Así que en esa dinámica pues empecé a envolverme con lo que tenía que ver con mis amigos, y esa dinámica de vida, ¿no? De juventud, pues fui adentrando un poquito más a los malos pasos, a los vicios, a andar haciendo travesuras, maldades, creándome problemas, situaciones, y toda esa dinámica se fue dando hasta que me llevó, obviamente me arrastra a lo que son las drogas y el alcohol. Ahí caigo entonces en una vida de pecado, de alcohol, de droga. A la edad de 18 años yo estaba sumergido, ¿no? En las drogas, en el alcohol, y era un momento bastante difícil, no solamente para mí, sino para mis padres de igual manera. Mi mamá sufría muchísimo al verme las condiciones en las que yo me encontraba. Así que en esa dinámica y en esas batallas y luchas que tuve en mi juventud, llegó un momento dado de que me cansé de esa condición de vida. Necesitaba un cambio, necesitaba que algo sucediera en mi vida para que cambiara de rumbo, ¿verdad? Y de dirección en el camino que yo iba. Así que en esa misma dirección es que voy entonces luchando, batallando, inclusive pensé en un momento dado quitarme la vida en medio de todo este proceso. Ahí es donde llega una muchacha que no conocía al Señor. Ella entonces se me acerca y me ve en mi condición, y yo inclusive le dije cómo me sentía y cuáles eran mis planes de quitarme la vida. Ella inmediatamente me dice: oye, ¿por qué no vas a la iglesia? Porque a mí me han dicho que cuando uno va a la iglesia algo bueno se le pega. Así que ella, en esas expresiones, sentí que me estaba retando a que yo fuera a la iglesia. Así que yo acepté el reto y decidí entonces un domingo tomar la decisión de ir a la iglesia, ver si realmente Dios podía hacer algo en mi vida. Así que esa era la última oportunidad que me estaba dando para ver si entonces finalmente había un cambio, surgió un cambio en mi vida. Y le pregunto a todo eso, en ese momento que usted le vino ese pensamiento, que estaba viviendo ese tiempo tan difícil, ¿no se acordaba de lo que había aprendido en aquella escuela bíblica, o no pasaba por su mente? No pasaba por mi mente, realmente no pasaba. Estaba tan envuelto en esa condición de vida que realmente no pasaba por mi mente
esa experiencia que había tenido en mi niñez. Así que en esa misma dinámica, pues voy a la iglesia, tomé la decisión de ir a la iglesia, me atreví a ir a la iglesia, reté a Dios ese día en la iglesia, llegué a la iglesia, entré a la iglesia, y cuando entro al templo, que me siento, ya entonces una vez sentado comencé a ver mi entorno, comencé a escuchar los coritos, comencé a gente adorando al Señor, y ese ambiente espiritual comenzó a producir en mí una reacción, la reacción de temor. Comencé, el corazoncito me latía tremendo, comencé a sudar, a desesperarme, a impacientarme, y comencé entonces a sentir que yo no era parte de ese grupo, que yo no pertenecía a ese grupo. Por esa razón entonces la incomodidad era tan tremenda que yo quería levantarme, quería irme, no quería estar allí, no quería, la batalla. Lucha espiritual terrible. Yo no quería estar allí, pero yo sabía que yo necesitaba que algo sucediera en mi vida. Así que toda esa gama de pensamientos y de sentimientos estaban allí batallando constantemente en mi vida. Pero dentro de todo decidí levantarme e irme del templo, del culto. Pero cuando voy a hacerlo, le confieso que no podía. Algo me detenía en la banca, algo me pegaba, me presionaba en la banca, y por más que yo trataba de levantarme, por más que yo trataba de incorporarme para irme, no podía hacerlo. Veía a todo el mundo a mi alrededor levantando las manos, adorando con una libertad, y yo sentía que estaba amarrado, ligado a esa banca de la iglesia. Así que eso obviamente causó más desesperación en mí, porque algo estaba pasando que no era normal y que me pegaba a ese asiento. Así que en esa lucha, en esa batalla constante pasó el tiempo. Yo no sé cuánto tiempo había transcurrido desde que llegué y me senté hasta ese momento, pero sí, la experiencia fue una experiencia terrible, y en medio de todo eso escuché una voz, y entiendo que fue la voz de Dios, porque me dijo: es la última oportunidad que te doy, o me aceptas o te entrego al diablo y a la muerte. Cuando yo escuché esas palabras, fue algo que impactó tan fuerte en mi vida que yo comencé a llorar, y le dije al Señor: Señor, yo necesito que tú me ayudes. Verdaderamente Dios estaba trabajando con usted. Definitivamente. Tengo que decirte que Dios comenzó a trabajar conmigo desde aquel momento que aquella muchacha que no conocía al Señor me dijo: ve a la iglesia, porque algo bueno se le pega. Entonces ya Dios comenzó a trabajar conmigo, me lanzó el reto. En otras palabras, el Señor me está diciendo: te espero en la iglesia. ¿No? Y lo lindo de todo esto es que usted acepta el reto. Claro. O sea, a pesar de que estaba envuelto y amarrado y ligado al pecado, en ese momento dado fui sensible, porque pude haber dicho: no, yo no tengo nada que buscar en la iglesia. Así que la necesidad de un cambio me llevó entonces a estar el reto. Llego a la iglesia, allí Dios comenzó a trabajar conmigo. Me levanté de aquella banca después que escuché la voz de Dios. Después que hice una simple oración: Señor, ayúdame. Yo no quiero seguir en esta condición de vida. Yo necesito tu ayuda. Es ahí donde me levanté para ir al altar. Y cuando voy caminando al altar, entonces comienzo a escuchar al pastor que está diciendo: ¿habrá alguien que quiera aceptar a Jesucristo como Salvador? Un llamado, y yo voy caminando. ¿Qué transcurrió? No sé cuánto tiempo transcurrió. No puedo decir que escuché el mensaje, no puedo decir que Dios me habló por el mensaje, no puedo decir que yo disfruté del culto y estuve consciente de todo lo que estaba pasando. Realmente no fue así. Desde el momento que me senté, fue un trato de Dios conmigo, unas luchas, unas batallas espirituales, trabajando con usted, hasta el momento en que el Señor escuchó la voz de Dios. Pasé al altar y nací de nuevo. Y precisamente el próximo domingo, 17 de octubre, yo cumplo 39 años de servirle a mi Señor. Qué tremendo, qué hermoso, ¿eh? Un testimonio precioso. Nos quedamos boquiabiertos, ¿verdad?, con las cosas que Dios hace con los jóvenes, con las personas que andan en una vida de pecado, pero la misericordia de Dios es tan grande, ¿verdad?, que nos alcanza. Dice la Biblia que Dios escoge lo más vil y menospreciado para glorificarse, y entonces nos saca del pozo cenagoso, ¿verdad?, y nos trae y nos pone sobre peña, y Dios es maravilloso. Y entonces, pastor, le quiero preguntar, usted tiene una trayectoria
hermosa en la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, en la cual usted ha militado desde su juventud, ¿verdad? Y me consta unas posiciones dentro de esta entidad, y me gustaría que nos comentara y le hablara a las personas que nos están viendo sobre esa trayectoria de ese muchacho que Dios saca de una vida estrepitosa y lo trae entonces a los caminos del Señor y hace de él un hombre como el que está hoy aquí, un hombre de Dios. Pues mira, yo tengo que decirte que sí, mi conversión fue en la Iglesia de Dios Pentecostal, MEI, en Trujillo Alto, Puerto Rico, en la Iglesia de Villas de Caney. Mi pastor en aquel momento fue el reverendo Reinaldo Arroyo, que hoy está en la presencia del Señor. Allí nací, allí crecí en el aspecto espiritual, en el conocimiento de la palabra, en el liderato, y luego después de allí, yo te diría que 3 meses aproximadamente de conversión en un retiro de jóvenes en la iglesia, Dios me ministró. Por primera vez Dios me habla directamente a lo que era un ministerio, cosa que no entendía, idioma que no conocía, muchachos recién. Con 3 meses de conversión. Con 3 meses convertido. Y estoy en el retiro, y precisamente el reverendo Samuel Gutiérrez estuvo en ese retiro, y Samuel se acerca para ministrarme, y cuando comienza a ministrar empieza a orar y me dice: ¿qué has hecho con el ministerio que te he dado? Y cuando él me dice eso, yo inmediatamente pienso y digo, ¿qué ministerio? ¿De qué me están hablando? No entiendo. Y inmediatamente el hermano Samuel Gutiérrez, inmediatamente que yo hago esa expresión en mi mente, él dice: ¿y te está preguntando qué es ministerio? Wow. Así te dice el Señor. Y Dios comenzó entonces a hablarme de la vida ministerial. Fue la primera experiencia que tuve de un llamado. Luego, después de ahí, continué mi crecimiento espiritual, estudié en MISPA en Puerto Rico y seguí caminando en esa dirección. 5 años después de ese llamado, comienzo entonces el ministerio pastoral con la Iglesia de Dios Pentecostal. Y mi primera experiencia pastoral fue en el pueblo de Loíza, en Villa Cristiana de Loíza. Allí fue donde me envió el Señor para experimentar esa nueva etapa de mi vida, la vida ministerial. Así que allí estuve en Loíza. De Loíza me pasé a la Brea Venezuela de Río Piedra. Allí también estuve, y de ahí entonces me traslado al estado de la Florida en el año 91 para continuar mi trabajo y mis labores como pastor, donde el Señor me lleva a Poinciana, y allí entonces comenzamos a levantar la obra de la Iglesia de Dios Pentecostal, que está allí en Poinciana, y que el próximo 10 de noviembre cumple 30 años de aniversario. ¡Qué historia! Así que esa trayectoria de la vida ministerial, y de ahí el Señor pues, me siguió llevando en esas experiencias pastorales, ministeriales, alcanzo el grado de ministro ordenado, y luego después de ahí, estando en Poinciana pastoreando, entonces el Señor me lleva a dirigir la obra misionera en nuestra región, la región sureste, donde pertenecemos, y Dios me llevó entonces a una experiencia misionera, donde estuve 8 años como director del departamento de misiones de la Iglesia de Dios Pentecostal. Imagino que ya para este tiempo está casado, tiene hijos, sí, ya, una familia. Sí, antes de entrar al ministerio, pues Dios me bendice con una extraordinaria mujer, Sonia, y entramos entonces juntos en el ministerio. Ya cuando entramos a Pastor Loíza, ya Sonia y yo teníamos ya 2 añitos de casados, y tenemos a nuestro hijo Pablo, y luego después de ahí entonces incursionamos en la vida ministerial. Así que desde el día 1 de la vida ministerial, Sonia ha estado conmigo. Hace 32 años estamos juntos en el ministerio, 36 de casados, así que hemos sido bendecidos de lo que tiene que ver con la obra del Señor. Y la conocemos, es una extraordinaria mujer del Señor, muy buena, muy buena. Y entonces nos quedamos en que estuvo 8 años en el departamento de misiones. ¿Y qué lugares visitó? ¿Qué experiencias tuvo ahí? Yo he escuchado hablar de una experiencia que usted contó una vez, que le tocó ir a predicar a un lugar y tenía que predicar en inglés. ¿Cómo fue esa experiencia? Eso fue en Jamaica. Fue una experiencia, ¿qué te diría? Una experiencia, no la puedo calificar ni buena ni mala, ¿no? Pero fue un momento bien difícil,
porque el director de Misiones Internacional, en aquel momento era el reverendo Raymond Rivera, él me comisiona para ir a una convención en Jamaica. Habíamos hablado de que obviamente yo no domino el inglés como para predicar, así que sencillamente habíamos hablado de un intérprete. Él me había dicho que allí en Jamaica pues había una hermana que hablaba español y que pues, ella era la que siempre interpretaba cada vez que uno iba allí, así que no iba a tener problemas de intérprete. Así que acepto entonces el compromiso, voy a Jamaica. Cuando llegamos allí a Jamaica, pues tan pronto llego, pues me recogen en el aeropuerto, me llevan, y en esa dinámica de estar allí, el misionero me dice que la hermana que traducía no estaba, había salido de viaje y estaba en otro lugar. Así que ellos no tenían otra persona para interpretar. Yo le indiqué que yo, ¿verdad? Que mi inglés era muy poquito y que si lo hablaba mucho se me acababa. Pues igual que el mío. Entonces, yo le dije, no es posible, ¿verdad? Yo no predico en inglés. Entonces él me dijo, pues no se preocupe, que yo voy a conseguirle a alguien que pueda así hacerlo. Así que descansamos en eso. Cuando se acerca el momento de la hora para predicar, él entonces me trae una persona. Y me dice, mire, esta persona le va a ayudar, esta persona vivió muchos años en Venezuela, habla muy bien el español. Así que yo me siento con la persona y le digo, mire, vamos a hablar de esto, este es el pasaje bíblico. Y cuando llega el momento en que me dan la oportunidad, yo saludo, ella entonces va repitiendo el saludo, pero cuando vamos a la porción bíblica, yo leo la porción bíblica. Y cuando termino, que hago la oración, que voy a empezar a predicar, ella soltó el micrófono y se fue. Oh, Dios mío, ¿cómo así? Sí, y entonces cuando yo después más adelante descubro qué pasó, es que ella no era creyente. Ella no era cristiana, ella no servía al Señor. Ella sencillamente fue un recurso que consiguieron para que ella pudiera ayudarnos. ¿Y usted no tenía conocimiento de eso? En lo absoluto. Dice que cuando yo la veo a ella, que ella suelta el micrófono y sigue caminando, se me pone la puerta, pues obviamente había que continuar el asunto. Así que no me preguntes qué fue lo que dije, cómo lo dije, no sé qué pasó allí, pero pudimos allí ministrar y luego después de ministrar, pues entonces terminamos nuestras funciones allí. Cuando llega el momento de irnos a descansar, pues me llevan a un hotel. Y estando allí en el hotel, después que entro al hotel y demás, que me voy a acostar, me arrodillo y estoy orando para acostarme y comencé a tener un ataque diabólico, pero terrible. Comencé a sentir una opresión satánica en el cuarto, que era algo desesperante. Me tomó la cabeza, un dolor de cabeza fuerte, un dolor fuerte en el pecho, en el vientre. Sentía, podía identificar en el entorno que era un asunto espiritual. Y a tal grado que no podía orar, que no podía hablar, que ya la fuerza se me iba acabando. Y en ese momento, en esa lucha, no sé cuánto tiempo duró esa experiencia, pero en ese momento lo único que yo pude decir en mi mente, Señor, ayúdame. Si tan solo tú despertaras a Sonia allá en casa y que ella se levantara a interceder, necesito tu ayuda. Así que eso fue lo único que pude decir, lo dije en mi mente, no podía expresar nada porque era algo que me tenía doblegado en el piso, que no me podía mover. Así que en ese momento dado, dentro de esa experiencia, de momento comienzo a sentir que las fuerzas comienzan a llegar. Comienzo entonces otra vez a poder expresar, comencé a reprender, comencé a pelear la batalla espiritual, Dios comenzó a derramar su bendición, empecé a hablar en lengua, cayó una bendición bonita en el cuarto, se tornó aquel ambiente difícil, hostil, diabólico, se convirtió en un ambiente espiritual extraordinario. El Señor escuchó su ruego. Claro, cuando me acosté, me levanté, me pude acostar, tan pronto puse la cabeza en la almohada, me quedé dormido hasta el otro día. Por la mañana, pues, me fueron a buscar, me llevaron al aeropuerto y regresé. Cuando llego a la casa, que le cuento a mi esposa toda la trayectoria y todo lo que ha sucedido, entonces mi esposa me dice, ¿a qué hora fue que te pasó eso? Le dije, a tal hora. Ella me dijo, a esa hora yo desperté. Yo desperté esa hora y Dios me puso en el corazón fuerte que me por ti, me tiré de rodillas y empecé a interceder. Entonces, esa es la manera en que Dios opera, ¿no? Yo estoy allá en una lucha espiritual,
mi esposa se despierta, comienza a clamar y Dios escucha el clamor de mi esposa y Dios obra y me permite pasar ese episodio, esa experiencia. Así que esa experiencia fue una experiencia única, poco jocosa en el asunto de que el intérprete suelta el micrófono, se va y te dejan solito. Es una experiencia espiritual terrible donde ¿verdad? Uno debe entender de que uno tiene que estar preparado para lidiar y batallar con esas experiencias espirituales que son reales. Amén, eso es así. Amigos, estamos entrevistando hoy al reverendo Pablo Lavoy. Estamos escuchando una historia y unos testimonios maravillosos, pero queremos decirle que estamos originando por Apocalipsis Network TV y radio, también por el 99.1 FM en el este y norte de Orlando, también en el 101.3 FM en Caledonia, Wisconsin, Radio Alabanza Viva en el 97.7 en Bronson, Florida, Teleluz Radio en el 7710 AM en Easton, Pensilvania, Alianza Cristiana Up Network en el 87.9 FM y también por Roku TV, Apple TV y 40 plataformas adicionales. También nos puede sintonizar y conseguir en De Corazón a Corazón por YouTube, Facebook e Instagram. Qué bueno seguir aquí con nuestro reverendo Pablo Lavoy en esta entrevista. Nos quedamos en que ya tuvo 8 años de experiencia en el campo misionero como director de misiones de la región sudeste de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional de la Florida. Pastor, luego que usted sale de las misiones, ¿cuál es el camino que continúa? Después que salgo y termino mi labor como director de misiones por 8 años, al Señor le place y a la Asamblea elegirme como vicepresidente de la Iglesia de Dios Pentecostal de la región sudeste. Así que entro a trabajar directamente con el comité ejecutivo. En aquel entonces el presidente o el obispo lo era el reverendo Moisés Caro, y comenzamos a trabajar en beneficio de la obra del Señor ya directamente en esa posición como vicepresidente. Y luego de esa vicepresidencia, porque sé que ha ostentado otras posiciones de mucha responsabilidad. Claro, mientras era director de misiones, pertenecía al Consejo General de la Iglesia Pentecostal, que es un cuerpo que es el que dirige en sí la iglesia. Está el Comité Ejecutivo Internacional, pero por encima del Comité Ejecutivo está el Consejo General, que es el grupo de obispos y directores de misiones que componen ese grupo. Fui secretario del Departamento de Misiones a nivel internacional. Por ser director de misiones de la región, pues me designaron secretario del Departamento de Misiones a nivel mundial. Así que en esa misma dirección, cuando entro como vicepresidente, pues en la vicepresidencia pues estoy atendiendo las asociaciones, como capellán de las asociaciones, estoy dirigiendo el departamento de solicitud del ministerio, que es el que se encarga de entrevistar a los que entran en el cuerpo ministerial con la Iglesia Pentecostal. Así que dentro de esa dinámica pues pudimos trabajar en pro de la obra del Señor, y estuve 14 años en esa posición dentro del comité ejecutivo. Como vicepresidente. No, son muchos años. Y luego de esa vicepresidencia, ¿cuál es el próximo paso? Luego de estar, después de vicepresidente, Dios me dio la bendición de pastorear, no solamente en Poinciana, cuando salgo de misiones, comencé a levantar una obra de intersección civil. Después de ahí me trasladaron a la Iglesia Pentecostal en San Clau, y allí estuvimos pastoreando por 6 años. Y al mismo tiempo pues fui como vicepresidente. También tuvimos la oportunidad de presidir por 2 años lo que es la Bienal Internacional, el comité, ¿verdad? Bienal Internacional. Un trabajo bastante tedioso. Bastante trabajoso y con mucha logística. Así que tuve la bendición en el 2008 trabajar como presidente de lo que era para la Bienal, y luego en el 2016, estando allí en la iglesia de San Clau, pues se me solicita ir a pastorear la iglesia que hoy estamos pastoreando por la gracia del Señor. Y en esa transición de trasladarme, pues tomé la decisión de no continuar en el comité ejecutivo y tomarme un periodo de tiempo para atender la iglesia, ya que pues se me estaba designando una iglesia con una grande tarea, un grande reto, y quisimos abocarnos a pastorear y atender esos retos primero. Y así que tuve 2 años fuera del comité ejecutivo. Luego, después de 2 años,
le place al Señor volver otra vez a ayudarme en la posición de vicepresidente otra vez en el comité ejecutivo. Y luego después de se da una transición donde obviamente entro a ocupar la posición de obispo y estuvimos en el obispado de esta región por espacio de un año. Y ese fue pastoreando y obviamente dirigiendo la región. Un trabajo arduo, porque el trabajo de obispo no debe ser un trabajo muy fácil y pastorear al mismo tiempo no es fácil. Es una gran tarea. Cuando uno tiene familia y tiene unas responsabilidades muy grandes. Claro, es una gran tarea porque a nivel regional tienes que atender lo que tiene que ver con la pastoral, tienes que trabajar con asuntos administrativos, tienes que trabajar con un sinnúmero de cosas que son importantes dentro del proceso, celebrar reuniones, celebrar convenciones, celebrar actividades de todo tipo que va dirigida hacia la pastoral, pero a nivel de la iglesia local pues hay que estar preparándose porque hay que estar el domingo predicando, hay que estar atendiendo a los hermanos en la iglesia, hay que estar muy pendiente de la dinámica de la pastoral. Es una iglesia grande. Y es una iglesia grande que tiene sus demandas, así que se hacía bastante cuesta arriba el trabajo tanto de ser el obispo como también del trabajo pastoral. Pastor, y una pregunta me nace así de momento hacerle. La iglesia que usted pastorea en Forest City, en Orlando, ¿cómo está conformada esta iglesia? ¿Qué ministerios tiene? ¿Cómo funciona? ¿Qué días se reúnen? ¿Cómo funciona la iglesia? La iglesia pentecostal de Forest City, nos reunimos los miércoles, los viernes y los domingos. Miércoles en la mañana está el grupo de intercesión, que es el grupo de hermanos que se reúnen para orar e interceder por las necesidades de la iglesia, de los hermanos. Ese ministerio lo dirige el reverendo Samuel Gutiérrez y juntamente con el reverendo Luis Méndez. Ellos son los que están trabajando directamente eso. Y es un momento muy bonito porque ese es el grupo que sostiene la iglesia. Ese grupo, ese ministerio, ese es el que está en oración constantemente. El compañero Gutiérrez dice que ese es el pulmón de la iglesia, o sea, que es el que le da el oxígeno. Así que los miércoles a la mañana, a las 9 de la mañana, el periodo de oración hasta las 10, luego a las 10 pues hay unos cánticos y una administración de la palabra. En la noche del miércoles en la escuela bíblica, donde se escudriña la palabra del Señor. El viernes son los cultos de ministerio, de damas, de caballeros, de jóvenes, los niños. Celebramos un culto que le llamamos culto explosivo, donde estamos un predicador y cantamos, adoramos y ministramos. Y el domingo, en la mañana, a 8 de la mañana, pues tenemos un periodo de oración y luego a las 10 comienza el culto de adoración al Señor. Los ministerios que operan en la iglesia está el ministerio de damas, el ministerio de caballeros, de los jóvenes, de los niños. Tenemos un ministerio que es ASPE, que es el que ayuda a la comunidad en sus necesidades. Tenemos uno que es de comunicaciones, que es lo que se trabaja con las plataformas, con media y todo ese tipo de cosas. Tenemos los ministerios de capellanía en la iglesia, un grupo de hermanos en la área de la capellanía. Tenemos los ministerios de oración, ministerios de oración de cántico y los músicos. Así que tenemos unos ministerios que operan en la iglesia para edificar obviamente a la iglesia, y en esa dirección nosotros vamos caminando. Una iglesia completa. Una iglesia completa, tenemos misiones, que es la obra misionera. Nosotros si algo nosotros somos muy consistentes como iglesia, es la obra misionera. Si algo nos apasiona a todos en la iglesia, es la obra misionera. Y en esa dirección vamos caminando, y hemos querido hacer en la iglesia que cuando nosotros amamos misiones y cuando aportamos a las misiones, cuando oramos por las misiones, cuando vamos al campo misionero, Dios bendice la iglesia que ama a las misiones. Eso no cabe la menor duda. Si una iglesia quiere ser bendecida de manera extraordinaria por el Señor, tiene que abrazar, enamorarse de la obra misionera. ¿Y quién mejor para trabajar una obra misionera en la iglesia que un pastor que estuvo por 8 años dirigiendo la obra misionera? Pastor, ¿y qué trabajos están haciendo o qué han hecho en la obra misionera? ¿Dónde si han viajado? ¿Nos podría Sí, hablar sobre eso que sí. Nosotros, desde el tiempo que yo llevo a la iglesia, yo recientemente cumplí 5 años de estar pastoreando la iglesia de Forest City, y nosotros tuvimos la oportunidad, la bendición de ir a México.
de lo cual pues participaste en ese viaje con Sí, nosotros. sí, estuvimos ahí. Y fue una experiencia extraordinaria, fue un grupo de más de 40 personas que pudimos estar en ese viaje. Y nosotros pues hicimos un trabajo médico, social, evangelístico, y la experiencia fue extraordinaria, la vivimos, la disfrutamos, y esa experiencia misionera que pudimos llegar allá, que pudimos aportar para levantar una obra, para reconstruir un templo de una pastora nuestra allá en México. Aparte de eso, pues pudimos aportar para la evangelización de la plantación de una iglesia en San Ramón, que todavía esta obra está allí. Recuerdo aquello, hermoso. Ya el templo está levantado, ya ellos hicieron el templo. En Ebenezer, que es una obra que el hermano Héctor Cintrón, que es miembro de la iglesia de San Carlos, pastor de Rosario, él también había tenido una visión allí, llegamos hasta aquel lugar. Fue mi compañero de habitación. Sí. Y así que fue una experiencia bonita la que vivimos. Esa experiencia nos enamoró tanto y nos apasionó más por la obra misionera, que ya estamos preparándonos para el próximo viaje misionero, si el Señor permite el año que viene. ¿Y para dónde vamos? Nosotros vamos para Argentina. Para un poblado que se llama Pando, en Argentina. Allí vamos a ir con la ayuda del Señor. Ya se comenzó un proyecto, hemos adoptado una obra nuestra allá en Argentina, la pastora Clementina, la pastora que ha estado trabajando, ya directora de misiones allá en Argentina, y ella ha estado trabajando ese proyecto y ya nos envió fotos. Ya en estos días nos mandó una foto de que ya comenzaron a trabajar en el área donde va a ser, ya están cercando todo, porque van a comenzar la construcción de una capilla en aquel lugar, la cual nosotros pues, por la gracia del Señor estamos sustentando económicamente, y una vez que ya ese proyecto esté terminado, por la ayuda del Señor estaremos viajando a Argentina para ir a estar allí, inaugurar aquella obra y seguir proclamando el Evangelio de Dios. O sea que Forest City tendrá una hija en Argentina. Eso es así. Qué hermoso, tremendo. Igualmente tuvimos la bendición y oportunidad de cuando el reverendo Santiago Panzardi estuvo como misionero en el área de Europa, específicamente en África, estuvo haciendo un proyecto y tuvo la bendición de colaborar también, aportar a las misioneras en África con unas camas para un orfanato de niños. De igual forma también aportamos para una obra que se iba a hacer en un lugar selvático y donde allí iban a levantar una obra. Así que nosotros, en términos de la obra misionera, de la pasión, si algo, repito, nos apasiona a la iglesia, es la obra misionera, y queremos continuar haciendo las misiones desde Forest City. Yo puedo dar fe de eso, porque yo soy miembro de la Iglesia de Dios Pentecostal de Forest City y el reverendo Pablo Lavoy es mi pastor. Gloria a Dios. Bueno, pastor, le quería preguntar, estamos viviendo unos tiempos muy difíciles, quizá problemáticos o de difícil vivencia para muchas personas, inclusive algunos cristianos. Entendemos que todas estas cosas que estamos viviendo son proféticas, tienen que pasar. Claro. Yo entiendo que no debemos preocuparnos por eso, solo debemos estar firmes en el Señor y buscar la gracia del Señor y ser obedientes a su palabra. Pero hay mucha gente que eso le cuesta. No sé si será porque la fe no está en el lugar donde debería estar, o si han sido engañados. Pero a mí me gustaría escuchar de su voz, de su sabiduría, ¿qué usted le puede decir a la gente que nos escucha en este programa de Corazón a Corazón sobre la iglesia? ¿Qué usted piensa que está pasando con la iglesia de estos tiempos, en los tiempos que estamos viviendo? Mira, yo pudiera decirte que la iglesia de hoy está peleando y está lidiando con los momentos más cruciales, más difíciles de la historia como iglesia. Porque la iglesia fue establecida por el Señor para proclamar el Evangelio. Esa fue la gran comisión. La gran comisión que Jesús le dio a la iglesia es proclamar el Evangelio. Eso es lo que la iglesia debe estar haciendo. Lo que hizo, lo que debe estar haciendo y continuar.
El gran problema que hemos tenido en estos últimos tiempos es que la iglesia ha cambiado de sintonía de lo que es la proclamación del Evangelio para hacer de la iglesia, ¿okay?, un centro de diversión, para hacer de la iglesia un lugar donde sencillamente la gente se sienta cómoda, donde la gente se sienta bien, donde la gente pueda disfrutar, pasar un momento grato sin ser confrontados con la palabra, sin ser formados. Y para eso es la iglesia. La iglesia es para alcanzar a los perdidos, para discipular a los perdidos, para preparar a ese grupo de gente para el reino de los cielos. Esa es la gran comisión. Eso fue lo que el Señor le dio a la iglesia como encomienda. Pero el tiempo de la iglesia de hoy, en su gran mayoría, se ha desviado del propósito original. Ya no habla de la gran comisión. Ya no se habla acerca de ese plan de salvación, de esas gestiones de proclamar, de salir a proclamar el Evangelio. Esa no es la iglesia que el Señor fundó. Esa es la iglesia que hoy nosotros estamos viendo, que carece de eso, carece de visión, de pasión por las almas, carece sencillamente de hacer la obra del Señor. Y esa es la realidad que estamos nosotros viviendo hoy aquí. Entonces, la Biblia nos enseña y nos dice que el tiempo final en que nos ha tocado vivir, van a haber unas señales. Entonces la gente se preocupa y le da tanto color a las señales que están dándose, que esas señales, los acontecimientos finales, están provocando a muchos creyentes miedo, ansiedades. Y como mencionaste hace un rato, nosotros no necesitamos preocuparnos por lo que está sucediendo, porque lo que está sucediendo está debidamente profetizado, que en los postreros días, estas son las cosas que van a acontecer. Entonces la gente mira los acontecimientos, se asusta, ¿okay?, se desespera, les afecta los acontecimientos, pero la Biblia dice que cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantar vuestra cabeza, porque la redención está cerca. Entonces, la iglesia de hoy está desenfocada y necesita volver a enfocarse a la proclamación del Evangelio, a la gran comisión. Eso es lo que Dios está exigiendo y demandando de la iglesia de hoy. Volvamos otra vez, tornemos la mirada, volvamos a hacer lo que al principio nos comisionaron, lo que al principio realmente mostró que era la iglesia. Cuando vamos al libro de los Hechos encontramos que la iglesia naciente, ¿qué hizo? Proclamar el Evangelio. Y ese Evangelio, ¿qué producía cosecha de almas. En esa proclamación del Evangelio, ¿qué sucedía? Milagros, prodigios, portentos. Dios comenzó a hacer cosas extraordinarias porque la iglesia se abocó a lo que el Señor dijo: quedaos en Jerusalén en el aposento después de ser revestido del Espíritu Santo. Son testigos. Eso es lo que la iglesia necesita retomar en este tiempo. Así que considero que la iglesia de hoy está desenfocada y necesita volver a enfocar su mirada en la gran comisión. Qué interesante, muy interesante esta visión que el pastor Pablo Lavoy nos trae sobre esta situación que estamos viviendo hoy en día. Pastor, y ya casi para terminar, me gustaría que le trajera a todos esos amigos y hermanos que nos están viendo a través de estas redes, ¿qué mensaje de salvación usted puede traer a todas esas personas que nos estén escuchando? Que puede que haya alguien que no conozca al Señor, que esté retraído en su casa, que esté descarriado y necesita escuchar esa palabra poderosa de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Bien, yo pudiera decir lo siguiente. La Biblia nos enseña y la Biblia nos habla de que Cristo viene pronto. Ese es el mensaje de la iglesia. Es el mensaje que es pertinente. Ese mensaje no ha pasado de moda. El mensaje no se ha terminado. Cristo viene pronto. Y Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia lavada con su sangre. Entonces, para poder disfrutar de esa experiencia y de ese momento que todos estamos esperando que Cristo venga, necesitamos dar un paso. Se llama dar el paso de fe, aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros. Nadie más ha hecho un gran sacrificio. Cristo tomó el lugar que nos correspondía a nosotros
porque por nuestros pecados, por nuestra manera de vivir, por nuestra desobediencia, nos tocaba a nosotros morir, nos tocaba a nosotros pagar el precio, pero Cristo tomó el lugar nuestro y descendió de su trono de gloria para tomar cuerpo, para venir a esta tierra y pagar el precio, derramar su sangre en un madero, cargar un madero, ser azotado, ser vituperado, ser escupido, ofeteado, para salvarnos. Entonces yo entiendo que todo aquel que nos está escuchando hoy, que nos está viendo, que no ha conocido a Jesucristo, tiene la gran oportunidad de aceptar ese sacrificio, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Nadie nos ha amado más que Dios. Nadie. El amor de Dios es genuino, es puro. Y amó tanto, dice la Biblia, Juan 3:16, un pasaje conocido, que Dios nos amó tanto que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda. Entonces el amor de Dios que fue derramado y depositado en la persona de Cristo, Cristo tomó ese lugar, por amor murió, por amor se sacrificó, por amor se entregó, por amor se dio para nosotros, y en ese mismo amor y en ese mismo concepto del amor, Él viene a buscarnos para llevarnos a vivir con Él por la eternidad. Me parece entonces que si esa es la garantía, en medio de un mundo tan turbulento, en medio de un mundo desesperanzado, en medio de un mundo confundido, en medio de un mundo que no sabe hacia dónde va, tenemos una palabra que nos dice: en Él todo es posible, en Él podemos nosotros confiar, en Él podemos nosotros descansar. Yo creo entonces que necesitamos tornar nuestra mirada al Señor. Y si alguno que nos está viendo y escuchando en esta hora que no conoce a Cristo, le decimos: hoy es tu día de salvación, hoy es la gran oportunidad que el Señor nos brinda de volver a Él para que garantice su eternidad, porque el mundo en que estamos viviendo está de mal en peor y no hay nadie que lo arregle. Por lo tanto, el Señor no tiene planes de arreglar este mundo. El Señor tiene planes de llevarnos porque preparó morada para nosotros y entiende que aquí en la tierra es donde nosotros nos vamos a disfrutar de esa bendición, en el cielo. Así que yo creo que tenemos la gran oportunidad de venir a Cristo, de darle la oportunidad al Señor. Y si alguien se apartó, también tiene la gran oportunidad de volver, porque el Dios que yo sirvo, el Dios que servimos, es el Dios de segundas oportunidades. De misericordia. Amén. Eso es así. Qué hermoso mensaje, mis amigos. Estamos disfrutando esta entrevista con el reverendo Pablo Lavoy. Para mí ha sido un placer que ustedes hayan estado con nosotros. Pastor, para mí ha sido un gusto inmenso volver a saludarle y que haya estado aquí con nosotros en esta programación. Gracias. Y queremos decirles a nuestros amigos, este tipo de programa que estamos haciendo es para que usted conozca a los líderes de nuestras organizaciones. Es posible que usted escuche varios nombres, pero usted no sabe quién es esta persona, de dónde Dios lo sacó, de dónde Dios lo trajo y cuál ha sido su trayectoria. Así que es importante que conozcamos a nuestros líderes y escuchar este mensaje de boca de hombres de Dios que han dedicado su vida al Evangelio de Jesucristo. Recuerda que estamos originando por Apocalipsis Network TV y también nos puedes ver a través de Corazón a Corazón en YouTube, Facebook e Instagram. Esto es una producción de Kelaya Media Group y la colaboración de Longos Production. Recuerda que el Dios de paz sea con ustedes. Hasta la próxima.